Capítulo 1. Origen y niñez. Rara vez sucede que la aparición de un genio en una familia determinada no pueda explicarse. Si se retrocede un par de generaciones, normalmente se encuentran en ciertos miembros de la estirpe signos inconfundibles de dones excepcionales, que yacen ocultos en la oscuridad y brillan débilmente. Entonces, alguna influencia desconocida y misteriosa, quizá una afortunada inyección de nueva sangre, aviva la llama y de pronto hace surgir al genio con fuerza suprema. La familia Scriabin no carecía de talento musical. Como muchas familias nobles rusas con una preponderancia del elemento militar, había cultivado la música durante algunas generaciones en su antiguo hogar de Moscú. Sin embargo, no fue hasta que Nikolai Alexandrovich Scriabin, segundo hijo de un mayor de artillería, formó un vínculo con Lyubov Petrovna Schetinina, una pianista de alto nivel, que se dio el estímulo para la aparición del genio. Esto ocurrió probablemente a comienzos de 1871. En aquel momento, Lyubov Petrovna acababa de terminar sus estudios en el Conservatorio de San Petersburgo, donde había sido alumna de Leschetizky. Su manera de tocar y su personalidad atrajeron la atención de los hermanos Rubinstein y de la gran duquesa Elena Pavlovna, mecenas de la música, quien se dignó a interesarse por ella. Distinguida en su graduación con una medalla de oro, estaba a punto de iniciar su carrera pianística en San Petersburgo y en las provincias, cuando tuvo lugar su matrimonio con el joven Nikolai Alexandrovich Scriabin. Se establecieron en Saratov, a orillas del Volga, y Nikolai Alexandrovich ingresó en un bufete de abogados. Se conserva un programa de un concierto ofrecido por Lyubov Petrovna en aquella época, que incluye obras de Liszt y Rubinstein. Sin embargo, no pudo dedicarse mucho a las giras de concierto, pues esperaba su primer hijo. Fue alrededor de la Navidad del mismo año 1871 cuando la joven pareja viajó a Moscú para visitar a su familia. Lyubov Petrovna contrajo un fuerte resfriado durante el viaje y llegó a Moscú enferma y abatida. Ese mismo día le nació un hijo, el futuro compositor. Curiosamente, fue el día de Navidad, una coincidencia significativa a la que nuestro gran Mesías musical otorgaría después cierta importancia mística. Pobre Lyubov Petrovna, no le fue concedido cuidar mucho tiempo de su hijo. Predispuesta como estaba a la tisis, los efectos de su enfermedad resultaron más graves de lo que se había anticipado. Menos de un año después tuvo que ser llevada a un clima más cálido. Sin embargo, esto no sirvió de nada, y en abril de 1873 murió en Arco, en el Tirol del Sur. Fue un cumplimiento singular y trágico de su gran misión en este mundo. Poseía una apariencia poética, quizá no estrictamente hermosa, pero sí de un encanto conmovedor. Su cabello ceniciento, sus cejas negras y la majestuosa serenidad de sus facciones ejercían una extraña atracción. Infundió en su hijo los rasgos más nobles del temperamento artístico, dejándole que los desarrollara hasta proporciones vastas. Su retrato, pintado por su hermano, proyectaba su suave resplandor sobre el compositor donde quiera que fuese o viviere. Confiando a su hijo al cuidado de la abuela y la tía, Nikolai Alexandrovich se entregó a estudios serios. Hombre de energía indomable y de disposición algo severa, estaba decidido a forjar su vida a su manera. Graduado con honores en Derecho y Lenguas Orientales, ingresó en el servicio diplomático y llegó a ser dragomán o intérprete oficial de la embajada rusa en Constantinopla. La mayor parte de su vida la pasó en el cercano Oriente. Solo cada 3 años, cuando tenía permiso, podía ver a su hijo. En 1880 volvió a casarse y tuvo 4 hijos. Todos ellos crecieron siendo completamente carentes de inclinación musical. Al jubilarse, Nikolai Alexandrovich se estableció en Suiza, donde vivió tranquilamente con su segunda familia hasta su muerte en 1914. Entre él y su hijo, ese hijo de espíritu titánico, hubo poca afinidad. Sin embargo, mantuvieron relaciones amistosas hasta el final,
y en una ocasión incluso realizaron juntos una visita a Arco, donde estaba enterrada Lyubov Petrovna. ¿Y qué decir del propio niño? La ausencia de influencia paterna no tuvo importancia alguna en el curso de su vida, pues fue más que compensada por el ambiente afectuoso del hogar de sus abuelos. Fue principalmente Lyubov Alexandrovna, hermana de Nikolai Alexandrovich, quien hizo de la crianza del niño el propósito de su vida. Una deuda de gratitud se debe a ella por haber permitido que su genio se desarrollara sin trabas, sin coacciones artificiales, sostenido y alentado por su bondad, su preocupación constante y su apego ilimitado. Ella y su madre, la abuela de Sacha, o como se le dice a Alexander, se esforzaron con esmero por guiar las inclinaciones del niño por los cauces correctos, anticipando cada posible giro de su carácter. El mundo de su infancia fue suave y femenino. Todos sus caprichos y fantasías eran leyes sagradas para aquellas mujeres devotas. No hubo en su niñez ni una sombra de dureza, y esto dejó una huella perdurable en su carácter. Durante toda su vida aborreció lo tosco y lo vulgar, y se sentía conmocionado y afligido ante cualquier manifestación de vulgaridad o de modales toscos ofensivos. Se le permitió desarrollarse libremente y a su manera. No había imposición alguna en nada. Jugando aprendió a leer y a escribir. Jugando también se deslizaba sobre el teclado, produciendo sonidos suaves y delicados con sus pequeños y elegantes dedos. Nunca estaba ocioso. El instinto creador lo impulsaba constantemente a encontrar innumerables formas de expresión. Un día tallaba pequeños pianos en miniatura o bordaba con su tía, pero ningún modelo impuesto lo satisfacía. Lo que hiciera, deseaba hacerlo a su modo. Otro día se le encontraba escenificando trágicas representaciones en su pequeño teatro, declamando y gesticulando. En su entusiasmo hacía morir a sus héroes antes de que concluyeran los 5 actos necesarios de la tragedia, y luego volvía su mirada desconcertada hacia su público habitual, la tía y la abuela, diciendo: «Tía, ya no queda nadie». Con su fino oído para la música, reproducía en el piano todo lo que había escuchado, y su amor por este instrumento adoptó la forma de una extraña, casi idolátrica obsesión. Conocía cada pequeña parte de su mecanismo, besaba el instrumento antes de irse a dormir, se excitaba de manera peculiar cada vez que el piano era movido de un lugar a otro, tocaba con el pedal hasta gastarse los zapatos, improvisando ante audiencias imaginarias. Desde sus primeros años mostró la misma capacidad para la improvisación que Chopin, y cuando llegó el momento de estudiar notación musical, la encontró tediosa. De hecho, las primeras lecciones formales de piano que recibió de su tía fueron bastante infructuosas, por lo que la desconcertada Lyubov Alexandrovna llevó al niño personalmente ante Rubinstein para pedirle consejos respecto a su formación musical. «No lo fuerce», dijo Rubinstein, «déjelo seguir su propio impulso». Y así Sacha fue dejado en paz y su desarrollo fluyó libremente por su propio cauce.